El tema de moda desde la Segunda Guerra Mundial es la de ver quién puede hacerle frente al poder económico y geopolítico de los Estados Unidos. La Unión Soviética parecía un candidato serio, pero tras su caída dejó campar a los yanquis a sus anchas. Tío Sam extendía su influencia por todo el mundo, pero los chinos estaban ahí para ocupar ese vacío que dejaron los soviéticos. Y uno de los proyectos más ambiciosos que se llevó a cabo fue el proyecto de los BRICS, una alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que busca escaparse de esos tentáculos que ha extendido Estados Unidos. Y el acuerdo parecía estar en horas bajas, pero en las últimas semanas hubo varios eventos que parecían revivir este proyecto. La reciente reunión entre Putin y Xi Jinping, que tuvo como titular "Estamos a punto de cambiar el mundo", o las declaraciones de Lula da Silva sobre su deseo de desligarse del dólar. ¿Podrán conseguirlo? Esto es una pregunta que vamos a responder en un próximo vídeo. En este estamos para presentar a nuestros protagonistas. No me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La crisis económica financiera de 2008 tuvo como epicentro a las economías desarrolladas y marcó un antes y un después en la confianza del sistema internacional. Antes del 2010 ya existía el BRIC, que era el mismo bloque pero sin Sudáfrica, la cual se uniría en ese mismo año tras una invitación formal. Su primer plan iba a ser el de crear una institución que haga competencia al FMI y al Banco Mundial, todo ello a finales de marzo de 2013. Sin embargo, las disputas relacionadas con el reparto de la carga y la ubicación retrasaron esos acuerdos. En una reunión posterior, en septiembre de ese mismo año, los miembros aportaron dinero para un fondo común para casos de necesidad. Y ahí surgió una nueva disputa, ya que como os podéis imaginar, China es la que tiene mayor capacidad para aportar y evidentemente pedía mayor poder de decisión. Pero finalmente, el 15 de julio de 2014, el primer día de la sexta cumbre de los BRICS en Fortaleza, Brasil, se firmó el tan esperado documento para crear el nuevo Banco de Desarrollo, con cerca de 100.000 millones de dólares en sus reservas. A partir de ahí, los países miembros empezaron a deshacerse de sus activos valorados en dólares y a finales de octubre esa cifra ascendió a 1,5 billones de dólares. Ese fue el famoso momento donde todos pensaban que el dólar se iba a hundir, que al final no pasó. Tuvo un ligero impacto, pero como el dólar tiene una demanda enorme, rápidamente encontraron otras manos donde quedarse. La relación estaba en su prime. El bloque prometía y muchos eran los que anunciaban el fin del reinado de los yanquis. Pero poco a poco las noticias sobre este bloque iban a menos, ya que a pesar de tener un enorme potencial para crear una alternativa seria, tienen muchos problemas, tanto internos como externos, que les hizo desviarse temporalmente del camino. Los intereses de China y Rusia están más que claros. Tienen una historia que les hace posicionarse automáticamente en contra de los Estados Unidos. Y las debilidades y fortalezas de sus economías ya están explicadas en otros vídeos. Y para no repetirnos y darle espacio a los otros países, dejaremos enlaces en la descripción y daremos este tema por explicado. Hablemos de la India, uno de los países que más entusiasmo despierta entre los analistas internacionales, y no es para menos. Su enorme demografía y su increíble crecimiento da razones suficientes para ello. Hay que decir que antes de los BRICS, India ya estaba en un acuerdo, una coalición llamada IPSA con Brasil y Sudáfrica, un bloque que tenía la finalidad de contrabalancear la presencia de China en África y Sudamérica. Es por eso que Nueva Delhi en un principio se opuso a la creación de los BRICS. Estabas en un bloque que intentaba evitar la influencia de China y ahora te metes en otro directamente con ellos. En cuanto a las relaciones entre India y China, durante las últimas décadas, esta se ha dividido entre resentimientos producto de una serie de disputas fronterizas no resueltas y a su vez un gran interés por ampliar un lazo económico para poder despegar juntos, ya que al fin y al cabo tienen intereses comunes. Definición literal de lo que es una relación amor-odio. No obstante, la relación entre ambos se encuentra en su punto más bajo, ya que en mayo de 2020 estalló el enfrentamiento entre India y China en el valle del río Galwan. Y no solamente tenemos que hablar de los conflictos que tiene con China. En el plano económico, si bien es el país con el segundo crecimiento más dinámico del mundo, también es una economía con un desarrollo humano tirando abajo. En otras palabras, es un gigante económico, pero también un país donde la desigualdad en el ingreso de sus habitantes es muy elevada, sin mencionar que sus zonas rurales
pasan por una importante pauperización, que también llega a los grandes centros urbanos, que si queréis saber más sobre el tema tenemos otro vídeo hablando un poco más en profundidad sobre la economía de India. Evidentemente lo tenéis en la descripción. El caso de Brasil es el que claramente ilustra el desencanto de los emergentes. Podríamos decir que es un país al que se ha inflado en exceso. Desde 1980 Brasil enfrentaba problemas de desequilibrio fiscal, falta de crédito externo, inflación y constantes devaluaciones. Tras una serie de medidas instauradas, entre las que destacan aquellas dictadas por el Plan Real, la economía brasileña comenzó a repuntar al llegar nuevas inversiones, pero fue un periodo que duró bastante poco, ya que las constantes crisis en los mercados de materias primas mermaban gravemente la salud de su economía. Pero yendo a lo que nos interesa, que es la relación con el resto de países del bloque. En 2018, Rusia, India, China y Sudáfrica fueron destinos del 30,7% de las exportaciones brasileñas. Esto hacía que su saldo comercial con esos países sea positivo, y especialmente hay que destacar la relación con China. El comercio entre los dos empezó a crecer a medida que China se iba convirtiendo en la fábrica del mundo. Esto trajo como consecuencia una enorme demanda de materias primas por parte del gigante asiático, pero esto era un arma de doble filo. Es verdad que esto para Brasil supuso una enorme fuente de riqueza que la están llevando a ser la economía líder de Latinoamérica, pero por otro lado está de manos atadas a las materias primas sin incentivos a invertir en nuevas industrias. Y para más INRI, China se convirtió en su principal fuente de bienes manufacturados, haciendo que sea muy dependiente de su economía. En resumidas cuentas, la participación de Brasil consiste en ser el granero de los BRICS, no a tener ese enorme poder de decisión e importancia que podrían tener Rusia o China, sobre todo China, pero están ahí por conveniencia y sobre todo por ese deseo de desligarse de los Estados Unidos. Tiene un papel muy parecido al que tiene Sudáfrica. Probablemente nadie sepa por qué este país está en el bloque, y si os soy sincero, antes de hacer este vídeo tampoco lo sabía. Históricamente, el Estado sudafricano se ha desempeñado como una importante potencia regional del África subsahariana, pero a pesar de eso, no tiene nada que hacer contra los otros miembros del bloque. ¿Por qué es tan importante? Pues básicamente para tener un representante en el continente africano. Aunque tiene una población y una economía mucho más pequeñas en comparación con grandes países africanos como Nigeria, otros factores jugaron a su favor. Sus vastos recursos naturales como oro, diamante, platino y un sistema bancario mucho más avanzado que sus pares regionales. Sudáfrica entró en los BRICS bajo el mandato de Jacob Zuma. La economía sudafricana durante los años de Zuma gozó de muy buena salud. La realización de la Copa Mundial de la FIFA en 2010 posibilitó el mejoramiento de la infraestructura del país, así como un ascenso en los niveles de empleo nacional, que permitieron moderar los efectos de la crisis financiera internacional de 2008. Pero todo esto iba a dar un giro en el 2017. En este año, el país se sumió a una dinámica recesiva, donde los únicos sectores que estaban aportando de forma positiva a la economía eran el sector agrícola y el minero. Y todo acabaría estallando en el 2019, donde una mezcla de factores hizo que su economía entrase en recesión. Al ser una economía débil financieramente, muy dependiente de las materias primas, la desindustrialización, sumando la corrupción sistémica, hacían que la economía se resintiera a la primera de cambio. Después de una contracción económica del 7% del PIB en el 2020, la economía continúa eliminando puestos de trabajo a medida que la tasa de desempleo alcanza el récord de 32,6%. Sin duda es la economía más débil del bloque. ¿Y para qué está ahí? Pues por los recursos naturales y ese interés de tener un país africano en el bloque. Tampoco es que sea un actor comercial importante dentro de los BRICS, ya que con el único país con quien tiene relaciones comerciales significativas es con China. Como vemos, el bloque en sí es bastante joven y no hay ninguna economía consolidada aún, ni siquiera la de China. Por ahora, pocas razones hay para tener esas enormes esperanzas. Todos los países de los BRICS también tienen una serie de problemas socioeconómicos comunes, incluido el subdesarrollo de las instituciones públicas más importantes, una gran parte del sector en la sombra, un alto nivel de corrupción en el aparato estatal, sanciones y una estratificación social significativa. Todas esas dificultades empeoran seriamente el clima de negocios para los países BRICS, lo que se refleja en sus bajas posiciones en los rankings internacionales de hacer negocios. Así, en la clasificación de Doing Business, Rusia ocupa el puesto 28 entre 190 países, China el 31, India el 63, Sudáfrica el 84 y Brasil el 124. Llegó un momento en el que muchos pensaban que este bloque iba a
quedar en el olvido. Perdió mucho fuelle y el impacto mediático iba en caída libre, pero tras los acontecimientos de 2022, la idea parece resurgir con más fuerza que nunca. A 10 años de la conformación de BRICS, el mundo ha cambiado. Hay una semillita allí que quiere brotar algún día, pero a día de hoy su prioridad es solventar muchos de sus problemas internos. Cada uno de los miembros ha sabido sacar su tajada del bloque, pero si quieren ser una competencia seria hacia Estados Unidos y Occidente en general, hay muchos deberes que tienen pendientes. Y esos deberes los vamos a ver en el próximo vídeo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, dadle like si os ha gustado el vídeo, gracias por vernos. Un día más, recordad visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.